Y tenemos del otro lado del éter al doctor Alberto Schiavarelli, al que le damos la bienvenida. Muy buenos días, doctor. Es una gran alegría estar en contacto con ustedes. Bueno, en este día soleado, te está portando formidablemente bien el otoño. Sin duda que sí. Quiero decirle de que nosotros nos conocimos allá en los estudios de Radio Sarandí cuando trabajábamos acompañando a Milton Presa en Transformaciones, claro, Rosario Castillo era la co-conductora. De acuerdo. Yo le hacía la producción a ese programa y bueno, es un lindo reencuentro. Muy bien. Muy lindo reencuentro para mí y bueno, y muchas gracias por esta oportunidad que siempre para uno es tan grata, ¿no? La comunicación sigue siendo una de las grandes pasiones, sin duda, ¿no? Hace un rato estábamos hablando de Gil Barney, de la JUTEP. ¿Cómo vio las declaraciones de Gil Barney que ayer, de alguna forma, fueron como puestas en tela de juicio por el secretario de Presidencia? Bueno, yo creo que antes que los protagonistas o los soportes de los órganos, hay que pensar primero en los órganos, ¿no? Yo los estaba escuchando recién por streaming, que realmente muy interesante los dos segmentos anteriores. Y uno tiene que ver con el Tribunal de Cuentas y el otro, ustedes muy bien mencionaban, la JUTEP. Primero que nada que hay que posicionarlos institucionalmente para luego pasar a los protagonistas. El Tribunal de Cuentas, por ejemplo, que yo soy de los que participo de la idea que tenía que tener un rol más, como puedo decir, incisivo en la toma de decisión. Hay dos grandes corrientes en el mundo: la intervención previa, que es la que se hace en Uruguay, es decir, que el Tribunal de Cuentas y la auditoría interna y las auditorías, en una palabra, se hacen antes de gasto, y la otra que es la que se hace a posteriori, ¿verdad? Son dos grandes corrientes que hay en el mundo. Uruguay está en la tesis de la intervención previa. Cuando el Tribunal de Cuentas observa, el jerarca tiene la posibilidad o de acatar y rectificar, o de lo contrario, lo que se llama la reiteración del gasto y hacerlo bajo su responsabilidad. Lo que a veces se olvida es que el Tribunal de Cuentas, que es un órgano, casi un poder del Estado, en definitiva está directamente conectado con el Poder Legislativo. Y todas las observaciones que realiza, todas, van a dar al Poder Legislativo y a disposición de los legisladores. Es decir, que es el primer gran recipiente donde cualquier legislador puede ir a buscar qué es lo que está pasando en determinado organismo con el sistema de gastos, con el tiempo que uno tuvo en los 10 años de la legislatura. Teníamos uno de las personas que trabaja con nosotros que se dedicaba a hacer ese tipo de seguimiento de los organismos más importantes, cuáles eran las observaciones más importantes. Con esto quiero decir que es un gran recipiente donde ir a buscar. Ahora, si ese gran recipiente vuelca la información y esa información no es recepcionada por los que tienen la capacidad de hacer el acto político, que va desde un pedido de informes hasta una interpelación, ¿verdad? Es muy poderoso, digo, la información ahí es detallada, por otra parte. Y la JUTEP es el otro gran organismo pensado como un recipiente, que en muchas partes del mundo existe, donde están las declaraciones juradas de todos quienes hemos ejercido o ejercemos función pública y determinadas categorías, y que evidentemente está a absoluta disposición de la justicia y incluso de el Poder Legislativo, que puede hacer pedidos específicos sobre el tema. En una palabra, hay primero que nada que valorizar la importancia de fortalecer estos organismos como captadores y recipientes de información, porque lo peor que puede pasar es que no exista esa información disponible y haya protagonistas solamente, ¿verdad? Lo importante es dónde ir a buscar, la pecera donde ir a buscar los datos. Segundo está en el tema de las integraciones. El Tribunal de Cuentas, como ustedes saben, está integrado por todos los partidos políticos, necesita 2/3 de mayoría para la designación, a tal punto que junto con la Corte Electoral estuvimos 15 años con los mismos integrantes,
porque no se lograban en 3 gobiernos seguidos tener las mayorías especiales. Allí hay gente de mucha calidad y de todo, como en Botica, pero todos con representación política y con veña de parlamentaria muy exigente. En materia de JUTEP, es un organismo que tiene que estar integrado por 3 miembros, y lo que ha venido pasando últimamente es que, si bien la información es preceptiva y se retienen hasta los salarios si uno no hace las declaraciones en los plazos, allí están puestas las declaraciones patrimoniales de todos quienes ejercen función pública o tienen determinados niveles de responsabilidad. Claro que también en el Uruguay algún día habría que hacer el censo de todas las actividades que generan responsabilidad que se hacen bajo el régimen de separación de bienes entre el político, el gobernante o el operador de cualquier actividad, y tiene todos los bienes a nombre de su esposa y él es un insolvente. Por lo tanto, podrán haber responsabilidades penales, pero las responsabilidades económicas están un poco ladeadas en el sentido de que no hay patrimonio muchas veces que respalden estas cosas. Este es un tema que no lo he escuchado hablar y que tiene mucho que ver con la ética política, pero bueno, eso es otra historia. El hecho concreto es que la JUTEP ha pasado por varias etapas, es muy nueva todavía teóricamente para lo que es la historia de un organismo, y en el caso de la última integración, lo que ha sufrido ha sido un desmembramiento, es decir, una no integración en pleno de su directorio, y lo que es obvio, no puede tener la mayoría para poder sesionar, por lo tanto no ha tenido actividades. Y es cierto que ellos tienen una capacidad de recepción de información, pero también tienen capacidad de acción, es decir, pueden ser promotores de acciones también, por otra parte. Por lo tanto, tienen un hemisferio bien surtido, que es de información, porque incluso también funciona desde el punto de vista informático, y las declaraciones juradas, y por otro lado está el tema de la operatividad, que es iniciativa propia. Y por último la mención a algo que no se conoce demasiado, pero que son lo que se denominan personas políticamente expuestas, que eso lo lleva el Banco Central sobre la base de datos de la Oficina de Servicio Civil fundamentalmente, y que hace que determinadas personas se consideren políticamente expuestas y tengan que hacer una explicación fundada en cada entidad bancaria cuando hacen una operación de cuáles son los orígenes de los fondos que están movilizando en su propia cuenta, porque están políticamente expuestos. Y eso no es solo a los políticos, por decirlo de algún modo, sino que también va a los funcionarios de alta responsabilidad. Algún día sería interesante tratar este tema con calma, porque abarca muchas áreas como la Auditoría General de la Nación, la Contaduría General de la Nación, es decir, cómo es el aparato de control uruguayo y cuán eficiente. Y por supuesto que la corrupción siempre va a existir de distintos niveles, pero el ranking uruguayo internacional está a la cabeza de los países más controlados del mundo en esa materia, lo cual no quiere decir que estemos vacunados contra nada, ¿no? Bueno, venimos justamente de un periodo en el que cae un vicepresidente, ¿no? Sí, claro, digo, pero ahí ya viene por el lado de las observaciones y con toda una carga política muy importante, con un acto individual de renuncia que también tiene un peso muy fuerte, es decir, más bien no es producto del accionar político, no hay una destitución por parte del Parlamento, por decir de algún modo, ¿verdad? Sí, claro. Es decir, que está mezclado con lo político, lo partidario. Yo lo estoy pensando más bien desde el punto de vista institucional, es decir, los organismos del Estado tienen cometidos y tienen fortaleza para poder actuar, cometidos que les permiten hacer cosas. Bueno, esos cometidos pueden terminar generando una información del Tribunal de Cuentas que observa el gasto que implica un acto de corrupción de cualquier persona, y el Parlamento tomarlo y comenzar una acción que termina hasta con la destitución de un jerarca público, o incluso la destitución de un legislador por la vía del estímulo del sumario en el caso de los funcionarios en general, o la destitución directa de los cargos de particular confianza,
que los que no requieren venia parlamentaria es un acto del presidente de la República, es un acto administrativo del Poder Ejecutivo, la destitución, así como también en la designación. Por eso digo, creo que este es un tema que a mí, por lo pronto, yo estuve manejando el tema corrupción en el último periodo ante la OCDE, es decir, ante este organismo mundial, y justamente en representación de Uruguay. Y bueno, y es un tema que sentimos muy cerca, fuimos los autores de la ley de lavado de activos, la primera que se hizo en el país, por lo tanto son temas que tenemos muy cerca y que estamos a las órdenes para cuando quieran desmenuzarlos, ¿no? Ah, sí, claro, por supuesto que sí. Parte de lo que nos interesaba hablar con usted en este momento es el ingreso de esta ley de urgente consideración, con un articulado bastante extenso, que... Entretenido. Entretenido. Un articulado entretenido, sí. Sí, que tiene para todos, ¿no? O sea, pero que evidentemente busca una reforma constitucional bastante importante, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay muchos factores entre medio, digo, ¿no? Primero que nada, vamos a ponernos a jugar, a estar en la posición del gobierno, ¿verdad? Del presidente, de sus equipos políticos. El gobierno tiene que resolver 3 grandes leyes, en este caso, en periodos muy breves. 2 que son preceptivas, uno la rendición de cuentas del periodo del gobierno anterior, es decir, mi gestión del año 2019 va a ser informada por el nuevo director de Servicio Civil que está en el 2020, pero es una ley de rendición de cuentas muy importante que requiere un trabajo muy fuerte. Digo, el último informe solo de Servicio Civil es el 1150 hojas. Por lo tanto, hay una primera gran ley que es la rendición de cuentas del año anterior. Pero luego viene la ley básica, la fundamental, que es la ley de presupuesto quinquenal, que requiere un esfuerzo técnico de trabajo de los funcionarios. No hay partido político que tenga capacidad de hacerlo cuando asume el gobierno, si no cuenta con los equipos profesionales del Estado. Y por último, esta última ley, que es esto que tenemos ahora, que es la ley de urgencia, que se incorpora para un plazo más rápido. Quiere decir que vamos a estar asistiendo en un plazo de poquísimos meses a 3 leyes esenciales, y alguna de ellas realmente de un contenido muy fuerte como es esta ley. Pero ahí hay que hacer algunos otros, habría que hacer siempre condicional, porque la verdad no la tiene nadie. Yo creo que hay algunos comentarios que son importantes. Una cosa es cuando un partido político tiene su candidato y ese candidato gana por mayoría absoluta y tiene una bancada consolidada. Sí. Lo que hemos vivido antes. Es muy bien. Entonces, ahí el presidente de la República y su equipo diseña una estrategia en la que sabe que de un modo u otro, salvo para las mayorías especiales, va a poder tener el apoyo que necesita para la ley de presupuesto, por ejemplo, que es tan importante. Pero cuando existe una coalición política para ganar un gobierno, luego esa coalición política, como fue el caso de la última elección, donde había gente de partidos políticos que han sido rivales durante muchísimos años con visiones distintas de la realidad, sin embargo coinciden con una coalición electoral que gana una elección. Bueno, ahí viene el primer arte que tiene que ejercer el presidente de la República como jefe de Estado y de gobierno, que es tornar, ya antes de ser presidente, después de ganar la elección, esa coalición electoral en una coalición de gobierno, que son 2 cosas distintas. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la coordinación de la coalición entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, cuando era presidente el doctor Sanguinetti y el doctor Volonté era el líder del Partido Nacional, y créanme que siendo solo 2 partidos, es una filigrana harto compleja en cada una de las etapas, más allá de la personalidad de cada uno de los operadores. ¿A dónde voy con esto? Es que esta ley de urgencia, creo que se pone como ley de urgencia porque el instrumento más poderoso que tiene el gobierno para tener la seguridad, entre comillas, de que sus socios coaligados, transformados en coalición de gobierno, pueden tener los votos, si no cautivos, por lo menos más comprometidos,
es con la distribución de los cargos en los entes autónomos, los ministerios, etcétera. Por eso, normalmente en la historia del país, ayer un medio de prensa uruguayo me hacía una consulta anoche de si yo recordaba cómo eran las fechas hasta cuándo se designaban, no porque haya un plazo, sino históricamente, pues desde el punto de vista político, cuánto se tardaba en terminar de integrar los cargos de particular confianza, sobre todo los cargos políticos en entes, etcétera. Bueno, justamente esta ley sale de urgencia, cuando obviamente no podría ser una ley de urgencia. Creo que eso no hay nadie que lo discuta en ese sentido estético de la cosa, ni siquiera ético. Es decir, uno ve ese volumen y es chocante pensar que se puede aprobar en plazos que son minutos para tratar cada ley, cada artículo de un conjunto de leyes. Después está el tema constitucional del que yo me adhiero, que una ley de urgencia no puede comprender capítulos tan diferenciados uno del otro. Pero esa es harina de otro costal. La ley está circulando, por lo tanto luego podrá haber o no un referéndum, podrá haber o no acciones de inconstitucionalidad o no, eso se verá después. El hecho es que todo indica que la ley viene funcionando, pero a mí me cuesta enormemente opinar sobre una ley sobre la que me dicen que hay cerca de 100 artículos que todavía no están de acuerdo la mayoría del propio gobierno. Claro. Es decir, estamos discutiendo sobre un proyecto que fue proyecto, hoy es un proyecto que está tomando cuerpo porque ya está en la comisión, en pleno tratamiento, pero además los legisladores recibiendo delegaciones todo el día, y bueno, porque además no es solo voltar la ley, es escuchar a los operadores que dominan temas tan distintos como los que incluye la ley. Sinceramente yo creo que es una pena que se utilice una política de este tipo, o mejor dicho, un cambio político de este tipo, porque yo no niego que el derecho que tiene el presidente de la República y el partido de gobierno de querer poner una ley que recoge lo que ellos creen que es un plan de gobierno, aunque ese contenido no se haya conocido durante la campaña, pero muchas ideas están ahí. Es su derecho de hacerlo y lo está haciendo. Ahora, si eso me parece lo mejor, creo que no, creo que tampoco le hace demasiado bien al propio gobierno, pero la necesidad tiene cara de hereje, decía mi abuela, y eso es verdad. Digo, acá hay plazos que no tienen que ver con los plazos de la ley de urgencia, sino plazos de la armonía política de la coalición de gobierno, que todos los días estamos viendo, como era natural esperar, chisporroteo, ¿verdad? Claro. Incluso hasta dentro de los propios partidos. Hemos visto que en algunos partidos un sector está de acuerdo con algo y hay algún senador que no está de acuerdo con ese algo. Digo, bueno, no es sencillo, y a mí personalmente no me gusta nada este mecanismo, no porque sea nuevo, pero hay que guardarlo para las cosas que realmente son urgentes. Yo creo que las urgencias hoy son otras. Creo que hay que salir rápidamente a conseguir los préstamos internacionales especiales, no los 2.400 millones que quedaron prefijados como contingentes. Acaba de recibir 10.400 millones Colombia, Perú va a recibir creo que 14.000 millones, todos a tasa cero, con destino, vienen del Fondo Monetario o del Banco Mundial, todos de origen del G20, con dinero de exceso de circulación, porque no estamos ante una crisis financiera, porque hay un exceso de circulación monetaria, sino que estamos tratando no de cubrir, o lo que se está tratando no es de cubrir la cadena de pago, como se dice por ahí, sino la cadena de consumo, que es la que realmente la primera vez en la historia se da. Entonces, yo creo que hay que ir, estos son los temas que debiéramos estar debatiendo, ir rápido a pedir esos planes, y miren ustedes, países centrales de Europa están utilizando el criterio de los créditos blandos, que son como estos préstamos vienen con cero tasa de interés, no pagan interés. Entonces, imagínense ustedes a un Banco República o cualquier banco que consiga ese dinero, que solo le cargue los costos administrativos y haga préstamos a las empresas, y por otra parte el gobierno con ese dinero cubra lo básico, esencial, económico, para que la gente no tenga que ir a una obra popular,
con lo maravilloso que es como acto social, o para que tenga la seguridad de mantener un ritmo de vida. Bueno, en Estados Unidos hay cheques de $1.200 por mes a cada americano. Finlandia está haciendo una entrega de dinero. Bueno, digo, no quiero pasarme de hora. A lo que voy concreto es que hoy tendríamos que estar pidiendo una línea de crédito directo para eso, y eso es de urgencia, prestar ese dinero a las empresas con la condición de que no despidan gente, que es lo que están haciendo en Europa, o por lo menos que acoten la cantidad de personas a despedir, porque les están dando dinero en condiciones que les permitan sobrellevar la situación, aún a puertas cerradas, y en otros países hay incluso supresión de pago de impuestos sin actividad. Y por otra parte, el hecho de que la gente tenga el básico. Ahora, el análisis de esta ley, estoy por supuesto dispuesto cuando ustedes lo crean conveniente, para mí es un gran honor. Pero también les digo que me gustaría dejarla avanzar, porque hoy uno puede hablar de muchas de las cosas que le parecen bien, mal, regular, muchas de las cosas que están subterráneas, es una norma tan grande, y a veces están subterráneas porque se ponen subterráneas, y otra porque no es sencillo generar una norma de 500 artículos. Totalmente. Es un trabajo terrible. Los que hemos tenido que hacer leyes grandes, o convenciones o tratados grandes, sabemos los márgenes gigantescos de error no previsto, porque mire, el último acto de nuestro periodo fue, o penúltimo, fue publicar el TOFUP, el texto ordenado de la función pública, para tener, después de muchos años, un texto legal único que tiene todas las normas de los funcionarios públicos. Nos llevó 3 años y tiene 620 páginas, y era solo un sector de la actividad. Todo da mucho trabajo. Pero bueno, no estoy de acuerdo con un proceso de ley de urgencia que tenga todos estos contenidos. Creo que hay algunas cosas que no debieran ser consideradas de urgencia. Se pueden desglosar para que no sean de urgencia, pero no van a estar los votos. Así que yo pienso que esto, una vez que se ponga de acuerdo la coalición de gobierno sobre los artículos que todavía tienen diferencia, seguramente saldrá, y bueno, después se verán las opciones, pero hay un cambio de giro político tan fuerte como fue el cambio de giro político resultante de la elección, ¿no? Claro, exacto. De hecho, nosotros abonamos una tesis que la debe haber escuchado en su momento, cuando nos estuvo escuchando en los anteriores bloques, de que el gran apuro podemos estar sumamente equivocados, todo está sujeto también a equivocación, ¿no? De que esto de la entrada, el ingreso de la ley de urgente consideración en un momento que justamente coincidimos de que no es el mejor momento para que ingrese, tiene una razón de que esta coalición, y ya se ha demostrado también anteriormente en el gobierno del doctor Jorge Valle, ¿no?, tiene un punto de término. Ya hay diferencias muy marcadas. El doctor Sanguinetti hace unos días remarcaba de que los dichos de Guido Manini Rivas no eran los más convenientes para este momento, y que no habían sido felices, y bueno, ya con el compromiso anterior tuvieron grandes diferencias, ¿no? Hubo que sacar una cantidad de articulado, o cambiarlo, y en este momento yo creo que va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Sí, algún tema incluso que va más allá de los temas, como usted bien nombra, de tipo filosófico, político, conceptual. Algunos vinculados a artículos. En el Partido Colorado, por ejemplo, en relación, creo que al tema ANCAP, si no recuerdo mal, hay una posición de un sector mayoritario, de un sector del partido, y hay la opinión de un senador de otro sector del partido que dice lo contrario. Uno está en contra y el otro está a favor. Es decir, estos desgloses de votación sobre artículos, por eso se dice que hay, yo no tengo más datos que el que me ha llegado
como comentario, que hay 100 artículos, por más que le ha tenido que estudiar e informar, que hay 100 artículos aproximadamente hace un par de semanas que todavía no estaban acordados, digo, por lo tanto, por la coalición. O sea que por eso digo, a veces uno hace un gran desgaste de análisis de textos que están puestos para esto. Y un comentario para esto, para que luego se diluciden. Por eso me parece que el frente, la bancada del frente, debiera tener una actitud de expectativa y apoyar y aportar, pero siempre esperando, como se ha hecho siempre la coalición, que el gobierno se ponga de acuerdo. Sí tengo algún tirón de orejas, modestamente. Yo creo que hay una omisión severa del Parlamento Nacional, que va desde la actual oposición hasta el propio gobierno, que le convendría de que no estén trabajando integradas las comisiones de salud pública de senadores y diputados, y donde tenga el ministro de Salud Pública y sus equipos técnicos el lugar donde ir a explicar con detalles, donde quedan actas que son documentos públicos, las acciones llevadas adelante por el país y por el gobierno ante este drama de la pandemia, porque eso también es un factor de documentación y hasta de protección eventualmente, o no, de lo que suceda en el futuro. No entiendo por qué, lo he hablado con muchos, pero claro, están todos tan ocupados con todo esto que yo creo. Y es muy gracioso porque, o dramáticamente gracioso, o que vamos a sacarle lo gracioso que va a ser mejor. Yo vengo de dar conferencias por varios países antes que se cerraran todos los vuelos, con el tema de la gobernabilidad, que es un tema que he trabajado mucho, y los estallidos sociales. Es más, estuve en Colombia, estuve en República Dominicana, estuve en países complejos realmente. Y el gran drama era ver cómo se podía reconstruir la paz social. Y yo estaba en la tesis de que no fueran solo los gobiernos, sino además los parlamentos, los que tuvieran roles en la forma de represión, si ustedes quieren llamarle, no importa el nombre, cuando se producen enfrentamientos como veíamos en Chile, por ejemplo, que era una verdadera guerra civil, por poner un ejemplo. No, ni hablar de París, donde las cosas que vi me parecieron mentiras. Pero increíblemente la aparición de esto, que no es ni siquiera un bichito, ha producido el fenómeno de el aquietamiento absoluto de toda posibilidad de discusión. Me refiero de manifestación pública, ¿no? Es incluso hasta de manifestación personal. Hay gente que por la edad no va a poder estar informando como debe. Eso sí yo lo veo como un riesgo para una ley de esta magnitud, porque va a haber voces que no van a estar y van a haber acciones de diferencia de opinión o oposición de las organizaciones sociales, etcétera, que tradicionalmente han tenido modo de expresarse y que obviamente hoy el distanciamiento social, entre comillas, bueno, no se puede hacer por internet eso, ¿no? Pero en fin, lo importante es que el país mantenga la paz social, que es muy importante, que se mantenga un clima de convivencia, que el gobierno no se exponga demasiado. Yo creo hizo muy bien, yo estoy muy contento con que haya creado un comité científico, yo llegué a decir la grosería que era tiempo de que los políticos habláramos menos y hablaran más los científicos. La creación de ese grupo es un gran logro del presidente. Yo creo que no hay que abusar de la comunicación, la información tiene que venir por los ministerios correspondientes, y por otro lado el sistema político va a tener que hacer, y está haciendo un esfuerzo disparatado con todo este tema de esta ley, que sin duda fue desatinado presentarlo, aunque políticamente entiendo, como acabo de decirlo, las razones por las que se hizo, ¿no? En lo que recién marcó, me dio pie a algo que estaba en el contenido de esta entrevista, ¿no? De alguna forma. Neil Postman decía en su libro acerca del espectáculo que Un Mundo Feliz había logrado ganarle a 1984 de Orwell de alguna forma, y que la gente procedía más como el efecto del soma, ¿no?
de aquel mundo más oscuro de 1984, donde ese ojo visor del Gran Hermano todo lo veía, ¿no? Y todo lo controlaba. Pero esto me está remitiendo a aquel Foucault que en Castigar y Vigilar decía, o Vigilar y Castigar decía, se remitía a la peste, ¿no? Al encierro de la gente durante la peste y a la creación del panóptico, ¿no? Como que una cantidad de situaciones a las que estábamos acostumbrados, inclusive a no llegar a la lucha social, pero sí al pueblo reclamando en las calles, porque sería lo lógico que si entra esta ley de urgente consideración y hay una porción del pueblo que, habiendo estudiado la ley de urgente consideración, que no es nada fácil, porque de contenido ya no es nada fácil y de forma menos, y eso a mí entender es un marmotreto, ¿no? Yo lo he tenido que leer 2 o 3 veces para poder interiorizarla, y sé que va a ser cambiada, sigue siendo un borrador. Entonces nadie en su sano juicio puede salir todavía a aclamar las voces en contra de algo que le está molestando. Pero tampoco, por el otro lado, tenemos esta situación del coronavirus que cambia las reglas del juego, ¿no? Sí, bueno, primero lo felicito porque ese paneo de autores es importantísimo. Este tema del panóptico, que fue el anterior al Gran Hermano, la posibilidad de verlo todo. Hay una cosa que me parece que es fundamental, y que es el miedo. Es decir, el otro día me hacían una consulta unos colegas de ustedes sobre el hecho de si realmente la regulación de la apertura que se está programando, porque yo estoy absolutamente en contra de que se reabran las escuelas, por ejemplo, por eso hablo de que también en lo laboral hay que mantener lo esencial y crear otros mecanismos de asistencia social, etcétera, porque primero por lo que hemos visto en imágenes, y segundo por lo que a uno le está llegando de amigos desde el exterior con datos escalofriantes cuando esto se rompe la barrera de contención. Y bueno, y hoy nos despertamos con la noticia de que Brasil va a ser el foco más importante del mundo, ¿no? Por lo tanto, teniendo fronteras secas, bastante complejo todo esto. Con lo cual también debo decir que me preocupó muchísimo, y que ojalá no lo repita más el presidente de la República, ir a la zona donde se está justamente construyendo un foco, digo, ¿no? Es el presidente de todos. Muy buena observación. Dirigió a la gente, y no tiene alguien que aprecio, ¿no? Pues lo conozco de muchos años, aunque haya votado otra cosa, pero él no tiene derecho a exponerse de esa forma, porque si se contagiara sería realmente algo terrible, con todo el gabinete, las cuarentenas, bueno, en fin. Pero ya que estoy, lo dejo dicho. Pero a lo que voy es de que me preguntaban sobre la regulación. Bueno, se abre, y si esto se descontrola, ¿cómo se hace para controlar? Digo, no, eso es lo más fácil, porque la primera foto de gente entrando masivamente a los CTI hace que la gente no salga de sus casas aunque la obligue el ejército. El miedo es una receta tremenda, y sobre todo cuando el miedo es invisible, cuando el miedo es altamente contagioso, y cuando lo único que se puede hacer por ahora, aunque parecen venir buenas noticias de Israel y de Estados Unidos y de Londres, es cuando lo único que tenemos es escondernos, porque vamos a entendernos, esto que estamos haciendo es esconder a la escondida con el virus, digo, ¿no? Sí. No sabemos qué hacer cuando nos toca. Y yo creo que es muy importante el hecho de tener en cuenta que hay algunas cosas con las que no se experimentan. Miren, para ser más claro, la filosofía que me ha guiado toda la vida es que una sociedad, como no hay derecho con ningún ser humano, pero menos desde el punto de vista político, puede ser considerado un campo de experimentación social. No se puede tomar una medida para ver qué pasa. Tenemos que tener seguridades. Es verdad, el encierro es tremendo, genera consecuencias espantosas, pero yo conocí gente que salió de un campo de concentración y hoy llevó hasta sus últimos días vidas normales. Así que no quiero exceso de dramatismo,
en el confort de estar mirando Netflix, o el tema gravísimo de los asentamientos, donde ahí la acción social, el cubrimiento económico, la ayuda para que no haya hacinamiento, por las vías que sea, donde sea que haya que llevarlos, es un deber del país, es una obligación cuyo incumplimiento traerá responsabilidades, ¿no? Hagamos votos para que nada pase, todos queremos que pase lo mejor, que seamos de vuelta al Maracaná del mundo, donde la cosa nos pase por al lado y podamos mantener estos niveles tan razonables de hoy, pero tampoco nos confiemos porque somos muy buenos, pero de Superman no tenemos nada, ¿eh? Sin ninguna duda. Y yo creo que con esto le damos un buen cierre a esta entrevista, que lo vamos a volver a molestar en el correr de estos meses, doctor, porque la verdad que nos ha ayudado a eso que nosotros tratamos de hacer todos los fines de semana, mientras las radios, muchas radios repiten lo que pasó en la semana, nosotros tratamos de ejercer nuestra profesión poniéndole un pienso al descanso de los uruguayos. Y bueno, creo que vamos por buen camino. Yo los escuché en el streaming en las dos bloques anteriores, y agradezco al amigo que saludó a mi profesión hoy, sin duda, y a ustedes, a la otra, ¿no? A la de abogado, digo, al otro sombrero, pero bueno, del que estoy viviendo ahora, vamos a entenderlo fundamentalmente. Pero lo que me importa muchísimo me gustó muchísimo el estilo, y por supuesto que cuenta conmigo para las ocasiones que ustedes dispongan. Al contrario, gracias por el recuerdo y convocarnos, y ha sido un enorme gusto para mí, y bueno, un fuerte abrazo a toda la audiencia, y a cuidarse, que no cuesta nada, a cuidarse mucho, que hace mucha falta. Muchas gracias, doctor, que tenga un buen día y un buen fin de semana. Igualmente.